Buen día, este es el segundo video que nos permite conocer la pauta de calidad de la campaña telemarketing de mi banco. En esta segunda parte conoceremos los errores no críticos que se evalúan durante la llamada. Para ello vamos a conceptualizar el error no crítico. Digamos que son aquellos quiebres que se detectan en una llamada y que no afectan directamente la satisfacción del cliente de manera significativa, pero representan puntos de mejora que tienen que ser alineados para que esa experiencia sea la adecuada y cumpla con los parámetros exigidos por la campaña. La penalización de estos errores varían dependiendo del peso específico que cada uno tenga y que conoceremos cuando hablemos de cada atributo evaluado. Error no crítico número 1. Saludo inicial. 3 puntos abarca este atributo. En primer lugar nos dice, se penalizará cuando el asesor no salude dentro de los 3 primeros segundos. Es importante mantener 100% la concentración en la gestión para, ni bien ingrese la llamada, responder e iniciar la comunicación con el cliente. En segundo lugar, se penalizará cuando el asesor omita algún dato del speech de bienvenida. Recordemos que el speech de bienvenida contempla un saludo cordial, buenos días, buenas tardes, el nombre y el apellido del asesor, utilizar siempre primer apellido, mencionar el área del banco, que es telemarketing, mencionar la entidad financiera, que es mi banco, y por último, identificar correctamente al cliente con sus nombres y sus 2 apellidos. Es obligatorio mencionar los 2 apellidos del cliente, pues así lo manifiesta el tercer punto, que dice, se penalizará cuando el asesor no identifique de manera completa y correcta al titular. Error no crítico número 2. Se penalizará cuando el asesor no mencione el nombre del ADN de manera correcta, primer nombre y apellido paterno. Actualmente, este punto no se está considerando. Cuando se retome, se comunicará a toda la operación. El segundo punto sí se está tomando en cuenta. Dice, se penalizará cuando el asesor no mencione el nombre del producto, efectivo al toque o rapidito. Es indispensable que se mencione el nombre del producto, pues esto beneficia al asesor ya que ayuda a que el cliente identifique el tipo de préstamo que se le está otorgando y esté dispuesto a aceptarlo. Error no crítico número 3. Manejo de objeciones. Se penalizará cuando el asesor no cumpla con rebatir o solo lo realice una vez. Es importante resaltar que como mínimo se debe rebatir 2 veces la negativa del cliente, con un rebate potente y acorde a la negativa. En segundo lugar, se penalizará cuando el asesor utilice el mismo argumento en el segundo rebate. Por ejemplo, si el asesor rebate con una fecha de pago posterior al ofrecer el periodo de gracia,
Si el cliente presenta nuevamente negativa sobre el préstamo, debería utilizar otro argumento como segundo rebate, ya no el periodo de gracia. En este caso, podría utilizar la mejora del historial crediticio, la inversión en el negocio u otro que sea conveniente. Error no crítico número 4. Cláusula protección de datos. Se penalizará cuando se omita algún párrafo o frase. Recordemos que la cláusula de protección de datos se lee siempre y cuando el topaz arroje la opción durante el proceso de desembolso. Se penalizará cuando se omita la cláusula y debió ser leída. Se penalizará cuando no se brinde una explicación correcta ante la duda del cliente. Se penalizará cuando no se menciona la pauta de la no aceptación del cliente. Recordemos que el cliente puede aceptar el uso de sus datos o puede negarse. Si la respuesta del cliente es no, debemos leer este párrafo que hace referencia a la oposición del tratamiento de sus datos personales. Se penalizará cuando no direcciona al cliente que responda la conformidad establecida, que es sí, acepto, conforme, de acuerdo y correcto. Se penalizará cuando se registre de manera incorrecta la respuesta del cliente. Error no crítico número 5. Cláusula de seguro optativo. Se penalizará cuando se omita algún párrafo o frase. Recordemos que la cláusula de seguro de protección financiera es esta. Actualmente, al momento de la realización del video, no se está vendiendo, pero debemos conocer cuáles son los ítems que se evalúan sobre esta cláusula. El primero nos dice que debemos leer de manera literal y textual todo el texto. Se penalizará cuando se omita la cláusula por completo. En tercer lugar, se penalizará cuando se registre la afiliación al seguro a pesar de que el cliente no lo haya aceptado. Se penalizará cuando no se menciona la pauta de la no aceptación del cliente. En este caso, si el cliente se niega a aceptar este seguro que es opcional, se debe leer esta frase, donde se le informa que no se realizará la afiliación. Se penalizará cuando no direcciona al cliente que responda a la conformidad establecida, las cuales son sí, acepto, conforme, de acuerdo y correcto. Por último, se penalizará cuando se omita información de la cláusula, como monto de prima, monto de nueva cuota y nueva TCA. Estos valores los pide el speech y la cláusula, por lo tanto, deben ser mencionados de forma obligatoria ya que modifican el valor de la cuota y de la TCA referencial. Error no crítico
Número 6. Envío del estado de cuenta. Se penalizará cuando el asesor induzca al cliente a elegir cualquiera de las opciones de envío. Recordemos que en el speech de cuenta existente, al cliente se le informa de que será enviado al correo electrónico. Si el cliente se niega a recibirlo de manera digital, se le brinda la opción del envío físico o del retiro en agencia de manera presencial. Pero recordemos que es el cliente quien debe escoger de manera voluntaria cualquiera de las opciones de envío. Se penalizará cuando el asesor omita alguna modalidad de envío. Por ejemplo, en el speech de creación de cuenta, esta cláusula de envío de estado de cuenta también ofrece de manera inicial el envío digital. Si el cliente se niega, debemos ofrecer el envío físico o el retiro en agencia de manera presencial, ya que el cliente debe conocer cuáles son las modalidades. Por último, se penalizará cuando el asesor no registre la modalidad de envío solicitada por el cliente a través del topaz. Quiere decir que en el contrato debe figurar la modalidad seleccionada por el cliente en llamada para el envío del estado de cuenta. Error no crítico número 7. Se penalizará cuando el asesor se despida sin utilizar el speech de despedida. Este speech es el que se encuentra al final del contrato y es el que inicia diciendo: antes de despedirme, quiero informarle o indicarle que mi banco. Recordemos que el speech de seguridad de la información debe ser leído o dicho tanto al finalizar una venta como una no venta. Es obligatorio. También se penalizará cuando el asesor omita mencionar el speech de seguridad de la información. Recuerden que es obligatorio para venta y no venta. Error no crítico número 8. Tiempos de espera. Se penalizará cuando el asesor deje al cliente esperando sin pedir permiso. Es importante mencionarle al cliente que lo vamos a dejar en espera por un corto espacio de tiempo, evitando que se sienta abandonado en llamada. Se penalizará cuando el asesor retome la comunicación sin agradecer u ofrecer disculpas. Es importante mantener la cordialidad durante la llamada y el agradecer el tiempo en espera demuestra eso. En tercer lugar, se penalizará cuando se generen vacíos innecesarios. Siempre es importante mantener al cliente al tanto de lo que estamos haciendo en llamada y si existe algún percance, informárselo. Esto evita generar vacíos innecesarios. Se penalizará cuando el asesor exceda el minuto de espera. El cliente puede estar en espera durante 60 segundos. Cumplido ese tiempo, si no se retoma la llamada, se penaliza el atributo. Error no crítico número 9. Concentración y escucha activa.
Se penalizará cuando el asesor se equivoque reiteradas veces en la comunicación. Esto demuestra que no hay concentración durante la gestión. Se penalizará cuando el asesor hable al mismo tiempo que el cliente sin llegar a faltar el respeto. Es probable que en la llamada te anticipes un poco mientras el cliente está hablando. Esto puede suceder y si no es en reiteradas ocasiones, se penaliza en concentración. Debemos mantener siempre escucha activa a todo lo que menciona el cliente para poder abordar sus dudas e inquietudes o informar lo que pregunta. En tercer lugar, se penalizará cuando el asesor demuestre falta de concentración en la lectura del contrato al omitir palabras o frases. La lectura del contrato debe ser leída de la manera más literal que se pueda. Punto número 4. Se penalizará cuando el asesor no cumpla con el flujo de manejo de objeciones. Recordemos que hay que rebatir mínimo 2 veces en la llamada. Por lo tanto, en una 90, si el asesor no rebate como mínimo 2 veces, no solamente se penaliza en manejo de objeciones, sino que también se penaliza en el error crítico número 9, que es concentración. Se penalizará cuando el asesor no mencione el speech de no envío de estado de cuenta. Recordemos que cuando el cliente decide retirar el envío de estado de cuenta, o mejor dicho, el estado de cuenta en agencia, debemos mencionar este párrafo final donde se le informa que si más adelante lo desea, lo podrá retirar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Se penalizará cuando el asesor no haga mención de las 4 fechas de pago disponibles. Es importante utilizar estas 4 fechas de pago al momento de negociar el crédito con el cliente, ya que le estaremos brindando opciones que se le acomoden para que pueda realizar el pago el día que más le convenga. Por último, se penalizará cuando el asesor no mencione de manera correcta la TCA referencial, TA fija, tasa moratoria nominal anual y endoso del seguro de desgravamen. Recordemos que al hacer referencia a la tasa de costo efectiva anual y tasa efectiva anual, TCA y TEA respectivamente, o la tasa moratoria nominal anual, no basta con solo decir tasa. Cada una tiene un nombre y debe ser mencionado como lo pide el speech. Error no crítico número 10. Actitud de servicio, velocidad. Se penalizará cuando el asesor no demuestre actitud de servicio o falta de empatía con el cliente. Es importante demostrar la empatía con el cliente, valga la redundancia. El cliente puede preguntarte muchas veces lo mismo. El cliente puede en algún momento de la llamada interrumpirte y siempre debemos mostrar empatía con él, entendiendo que si consulta o pregunta algo es porque necesita saberlo sin necesidad de querer incomodar. Por ello, siempre es importante ser empáticos con el cliente al momento de responder, al momento de hablar, de argumentar y al momento de negociar. Se penalizará cuando se realice la lectura del contrato de manera rápida y de poco entendimiento. Es muy importante
que leamos con una velocidad acorde, donde todo lo que digamos se pueda entender y quede grabado con claridad en la llamada. De esa manera nos aseguraremos que el cliente recibe la información de manera clara y entendible. Es importante también adaptarnos en este punto al tipo de cliente que tenemos en línea. Hay personas que requieren que se hable un poco más lento, ya que son personas mayores. Por lo tanto, si es necesario adaptar la velocidad, debemos hacerlo. Eso también demuestra empatía. Por último, se penalizará cuando se presenta monotonía, cansancio, desgano, ruidos de la garganta durante la llamada o bostezos. Error no crítico número 11. Se penalizará cuando el asesor transmita inseguridad durante toda la llamada. Recordemos que en un canal de ventas, la seguridad con la cual hablamos dice mucho de nosotros. Por lo tanto, debemos ser seguros al momento de ofrecer, de argumentar, de manejar la objeción y de absolver las dudas del cliente. Se penalizará cuando se usen frases inadecuadas, titubeos, tecnicismos, muletillas. Por ejemplo, evitar los diminutivos, que son frases inadecuadas. Señor, permítame un momentito, tiene un saldito, su tarjetita. Por ahí evitar también las muletillas y los tecnicismos. Por último, se penalizará cuando el asesor no tenga una adecuada dicción y parafrasee de manera incorrecta. Es importante vocalizar y pronunciar las palabras con claridad. También es importante que todo lo que digamos pueda ser entendible. Si utilizamos un lenguaje muy técnico, es probable que el cliente no nos entienda. Respetando la formalidad y la sencillez, debemos utilizar palabras para que nuestros argumentos sean entendibles. Y por último, error no crítico número 12. Personalización. Se descalificará cuando el asesor no personalice como mínimo 3 veces en la llamada. Recordemos que debemos mencionar el nombre del cliente como mínimo 3 veces. Esto no incluye el saludo y la despedida. También se penalizará cuando el asesor personalice al cliente con el apellido materno. Podemos hacerlo con su nombre y con su apellido paterno, pero no utilizar el apellido materno. Se penalizará cuando el asesor personalice de manera errónea, diciéndole señor Gloria a una dama o señora Pedro a un caballero. Por último, se penalizará cuando el asesor tutea al cliente. Es importante resaltar que debemos mantener un lenguaje formal durante toda la llamada y evitar tutear al cliente, ya que así lo pide la pauta de calidad.